En los reactantes de fase aguda, recuerdan, en el hígado de todas las citoquinas que hemos visto, las que influyen sobre todo son interleucina 6, la más importante. Y en el hígado algunas citoquinas pueden hacer que muchas proteínas de fase aguda positivas aumenten su producción, ¿ya? Junto al factor de necrosis del tumor también. Entonces hacen que algunas aumenten su producción, o sea, aumenta la cantidad. Y estas se conocen como proteínas o reactantes de fase aguda positivas. Positivas, ¿por qué? Porque aumentan en su producción. En cambio, estas citoquinas hacen que el hepatocito disminuya la producción de otras proteínas o reactantes de fase aguda. Por eso se llaman reactantes o proteínas de fase aguda de la inflamación negativas. Entonces hay dos clases, unas que aumentan y otras que disminuyen. Estas son las proteínas que aumentan cuando hay un proceso inflamatorio y hay secreción o síntesis de interleucina 2, factor de necrosis del tumor. Estos activan al hepatocito para que aumente la producción de proteínas reactivas, de fibrinógeno, que está muy relacionado con la velocidad de la insulinización, la lectina de unión a la manosa, la ceruloplasmina, la aptoglobulina, el amiloide acérico, la ferritina, la procalcitonina, componentes del complemento y alfa-1 antitripsina. Entre los más importantes, porque también hay otros, son las que van a aumentar en su producción. Por lo tanto, aumentan en el suero. En cambio, hay otras, en vez de aumentar, van a disminuir más bien. Por ejemplo, se disminuye la producción de albúmina, de transferrina, la proteína transportadora de retinol, la globulina de unión a la tiroxina, la alfa-fetoproteína. Entre las más importantes también. Estas disminuyen su producción. Debe haber algún motivo para que unas aumenten y otras disminuyan. En realidad el motivo es protegernos del agente ofensor, protegernos del agente que ha ingresado a nuestro organismo, como una bacteria, un virus, cualquier antígeno. Unos lo hacen disminuyendo la producción y otros aumentando su producción. Porque las funciones de estas proteínas van a ser muy importantes. Estos reactantes de fase aguda de la inflamación positiva, cuya concentración aumenta, son la proteína C reactiva, por ejemplo. ¿Por qué aumenta la proteína C reactiva? ¿Para qué aumenta? Es un importante productor del organismo, porque se puede unir a la fosfocolina de los patógenos, los patógenos tienen fosfocolina, y a células necróticas. Por lo tanto, la proteína C reactiva puede ozonizar y además a través de esto directamente activar la vía clásica del complemento. Ustedes saben que la activación del complemento es un factor de protección para el organismo. El disponer de células necróticas es algo beneficioso. Unirse a los patógenos también es beneficioso porque lo ozonizan, ¿verdad? Entonces, los leucocitos que tengan proteínas de unión a la fosfocolina seguramente van a poder actuar mejor gracias a la proteína C reactiva. El fibrinógeno también aumenta. ¿Por qué aumenta el fibrinógeno? Porque localiza el proceso infeccioso, que ayuda en la reparación de la lesión que ha dejado el proceso infeccioso. Además de que el fibrinógeno es muy importante para ese marcador que tenemos de inflamación, el cual es la velocidad de eritroalimentación. Más fibrinógeno acelera la velocidad de eritroalimentación. Ya vamos a ver. El amiloide sérico, ¿por qué se produce en mayor cantidad ante un proceso infeccioso? Porque potencializa la adherencia y la quimiotaxis en los
leucocitos, se mejora la fagocitosis. Esa es la razón para que aumente la amiloide C. La aptoglobulina, ¿para qué aumenta? Porque en un proceso infeccioso se producen sustancias oxidantes. Y la aptoglobulina es un antioxidante. Por lo tanto, limita el daño celular. Además, la aptoglobulina remueve la hemoglobina libre que queda, y que es la que contiene hierro. Por lo tanto, priva de hierro a las bacterias. Claro, se une la aptoglobulina al hierro que viene de la hemoglobina y les quita las bacterias, ¿no es cierto? Para que no se puedan multiplicar. Además, la aptoglobulina es importante para la regeneración de los vasos sanguíneos, donde ha habido lesión, o sea que acelera la reparación. Vean cómo todo tiene su razón de ser. La ferritina aumenta. ¿Para qué aumenta? Para atrapar más hierro. Atrapa hierro, secuestra el hierro. Y con eso priva a las bacterias de hierro. Por lo tanto, las bacterias se reproducen más lentamente, privadas de hierro, ¿no? También tienen ustedes el complemento. Aumenta el complemento, ya sea por anticuerpos, por proteínas C reactivas se puede activar el complemento, o por las lectinas también directamente. Pero cuando se activa el complemento, se amplía la inflamación. El complemento produce activación a través de las subunidades A de los leucocitos, produce quimiotaxis. De las subunidades B produce opsonización de las bacterias. Y el complejo de lisis de la membrana produce lisis bacteriana. Entonces, ampliar la inflamación a través del complemento es útil, porque nos va a dirigir a los leucocitos al foco infeccioso, no los va a activar a ellos. Fragmentos de complemento se van a unir a las bacterias para que sean mejor captadas por los leucocitos y además pueden dañar directamente la membrana, produciendo lisis bacteriana. Alfa-1 antitripsina. ¿Por qué se eleva? Porque inhibe la generación de superóxidos. ¿Recuerdan? Dentro de los oxidantes está el superóxido. Y eso hace que se limite el daño. Ahora, ¿por qué bajan las proteínas de fase aguda negativas en su producción? ¿Por qué disminuyen su producción? ¿Por qué baja la albúmina, la transferina, todo eso? Tiene su razón de ser. La albúmina, en primer lugar, se cataboliza. O sea, esto no tiene nada que ver con su síntesis. Se cataboliza para dar energía al paciente que esté infectado. También disminuye la síntesis. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que se eleven las proteínas de fase aguda positivas. Claro, si el hepatocito deja de producir albúmina, su capacidad de producir proteínas reactivas, amiloide sérico, fibrinógeno va a aumentar, ¿no es cierto? Un factor de compensación. La transferrina, recuerdan quién aumentaba la ferritina. O sea, la ferritina atrapaba hierro y lo secuestraba el hierro. La transferrina, en cambio, disminuye para que no haya hierro en la circulación. Priva a las bacterias de hierro. Por lo tanto, no se olviden que la transferrina es el transportador de hierro en la circulación. Por lo tanto, si disminuye, se priva a las bacterias, a los patógenos. La proteína transportadora del retinol también les priva a las bacterias de vitamina A, porque disminuye este transportador. Se priva también o se disminuye la tiroxina. La globulina de unión a la tiroxina está disminuida en su producción, con el objetivo de ahorrar energía, ¿cierto? Porque la tiroxina aumenta el metabolismo del organismo. En cambio, si la globulina de unión a la tiroxina disminuye, hay menos tiroxina. Por lo tanto, se ahorra energía. Y eso es importante en un paciente enfermo. Vean entonces que hay proteínas cuyas concentraciones plasmáticas aumentan. Y hemos visto por qué aumentan. Hasta aquí prácticamente, ¿no?
todos estos. Aquí hay más entonces los que hemos visto. Nosotros hemos visto solo lo más importante. Y hay otras proteínas que también disminuyen. Hemos visto la albúmina, la transferina, el transportador de retinol, hemos visto la globulina de unión a la tiroxina, la transferina, ¿no? Todas las publicaciones dicen eso. Ahora, la proteína C reactiva es un buen marcador de inflamación, sobre todo para las bacterias. ¿Por qué es buen marcador? Porque apenas existe inflamación, la proteína C reactiva empieza a elevarse, en pocas horas se eleva. Ya no tarda más de 12 horas en elevarse. Y después de que pasa la inflamación, también rápidamente baja. Por eso es buen marcador. Entonces, cuando hay una bacteria, los macrófagos fagocitan los restos de la bacteria. Se eleva la síntesis de interleucina 6, factor de necrosis del tumor. Esto hace que aumente la proteína C reactiva, casi inmediatamente empieza a elevarse. Y nosotros, si dosificamos la proteína C reactiva, podemos decir si el paciente está con una inflamación compatible con infección bacteriana o es una inflamación compatible con infección viral. Hay valores, ¿no es cierto? Lo normal es hasta 10 microgramos por litro, pero consideramos de 10 a 50 que puede ser viral, pero cuando sube por encima de 50 microgramos por litro, ya consideramos que puede ser una bacteria, ¿no? Entonces hay niveles también. Es mejor que la eritrosedimentación, más rápido detecta, porque la eritrosedimentación depende del fibrinógeno, ¿vean? La proteína C reactiva se eleva varias veces lo normal, 300, 400 veces. En cambio, el fibrinógeno se eleva casi al doble nada más, lo máximo, y tarda en elevarse, ¿sí ven? Y en relación al fibrinógeno está la velocidad de eritrosedimentación, ya vamos a ver eso. Entonces, la velocidad de eritrosedimentación es menos efectiva para marcar inflamación aguda que la proteína C reactiva. Esta se eleva hasta 30.000% más, 730.000%. Harto se eleva. En cambio, el fibrinógeno se eleva 100, 200% nada más, casi al doble, o 4 veces si quieren, y tarda además en elevarse varios días. Y cuando pasa el proceso inflamatorio, tarda también en disminuir. Por eso ha sido reemplazada para las inflamaciones agudas por la proteína C reactiva, pero es útil todavía en las inflamaciones crónicas, en las enfermedades inmunológicas crónicas, por ejemplo. En la tuberculosis se prefiere la velocidad de eritrosedimentación. El fibrinógeno está en relación entonces con la velocidad de eritrosedimentación. Aquí tienen fibrinógeno normal. El fibrinógeno normal es más o menos de 200 a 400 miligramos por decilitro. Si tenemos en esa cantidad normal, y además el fibrinógeno tiene cargas positivas en su superficie. En cambio, los eritrocitos, si tenemos el número normal, ellos tienen cargas negativas. Y ustedes saben que lo diferente se atrae, ¿no es cierto? Cargas opuestas se atraen. Cargas iguales generalmente se repelen. Un segundito. Hola. Sí. Sí, hace rato le he llamado 10 veces, 20 veces. Ahora que me espere porque estoy dando clases, por favor. Ya, gracias. Hasta luego. Entonces, si cargas positivas se repelen, cargas iguales quiero decir, y cargas opuestas se atraen, más o menos ocurre esto, ¿no? Se repelen, pero vean cómo se atraen. Por lo tanto, cuando es normal la cantidad de eritrocitos, normal la cantidad de fibrinógeno, la velocidad de eritrosedimentación, esta velocidad es lenta. Apenas se sedimentan las formas celulares, los eritrocitos, en la primera hora menos de 20 milímetros.
y en la segunda hora menos de 40. Eso es lo normal, poco se alimenta. Pero ¿qué pasa si el fibrinógeno aumenta? Si aumentamos fibrinógeno al doble, entonces las cargas opuestas aumentan y se atraen más. Y cuando hay aglutinación, seguramente esto va a sedimentar más rápido. Por lo tanto, la elipsoalimentación se acelera, ¿no? En una hora se acelera 30, 40 en vez de 20 o menos, que es lo normal. En la segunda hora igual. Entonces, por eso está relacionado el fibrinógeno con la velocidad de elipsoalimentación. Claro que el fibrinógeno es lento en su fabricación, en su síntesis, ¿no? La procalcitonina es otra de las proteínas, es una prohormona de la calcitonina. Fue descubierta en casi 30 años atrás, ya, 27 años, como marcador de sepsis. Este marcador es mejor que la proteína C reactiva. ¿Quiénes lo producen normalmente? Las células C tiroideas y las células neuroendocrinas del pulmón. Y la cantidad normal es de menos de 0,1 nanogramo por ml. Imagínense la cantidad también. Menos de 0,1 nanogramos por ml. Pero las citoquinas inflamatorias bacterianas, las que hemos visto, las citoquinas, elevan la concentración de procalcitonina. Y elevan a una cantidad en que ni siquiera tienen acción hormonal. Y empiezan a producir los monocitos, los macrófagos, leucocitos, el endotelio de muchos órganos, del pulmón, del vaso, del hígado, etc. Entonces, si entra una bacteria, sobre todo se produce interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis del tumor, interferón gamma. Y esas citoquinas hacen que incluso estas células, que normalmente no producían procalcitonina, empiecen a producirlo. ¿Y para qué producen? Debe haber algún motivo para que se eleve en una infección bacteriana. Claro, porque induce a la producción de óxido nítrico, que produce vasodilatación, y la vasodilatación en el foco infeccioso es beneficioso, ¿no? Para que lleguen los elementos que nos defienden. Vean, el inicio del aumento en la procalcitonina empieza a las 2 horas ya. La proteína se reactiva, es rápida también, pero 6 a 12 horas tarda. Y luego se eleva y empieza a disminuir después. La endotoxina se eleva 6 a 8 horas. Más rápido, ¿no? Las mesetas a las 12 horas sí empiezan la procalcitonina. En cambio tardan 1 a 3 días la proteína se reactiva. Meseta es que decir se eleva y esa meseta. Esto. ¿Y cuándo empiezan a disminuir? 2 a 3 días después de que se han elevado. En cambio esto se vuelve normal 3 a 7 días todavía después, ¿no? Imagínense, el fibrinógeno es peor. Se eleva a las 48, 72 horas. Recién afecta la velocidad de eritro y cuando pasa el proceso infeccioso, vuelve a lo normal a las 72 horas, a la semana todavía. Y la velocidad de eritro-alimentación permanece elevada ese tiempo. Por eso, cuando la procalcitonina se considera cuantitativamente, nosotros decimos que los sanos tenemos menos de 0,1 microgramo por ml. Si tú encuentras una procalcitonina elevada de 0,2 a 0,5, es muy probable que haya una infección localizada, una neumonía, por ejemplo, un absceso. Sepsis es poco probable, pero si tienes entre 0,5 a 2, es muy probable que ya esté empezando una infección bacteriana sistémica y hay riesgo moderado de sepsis. Pero si tienes entre 2 y 10 nanogramos por ml, es muy probable que sea una sepsis severa. Y si tienes más de 10, debe estar el paciente en shock séptico. Entonces, vean, la cantidad nos indica más o menos la probabilidad, incluso no solo de una bacteria, sino qué está haciendo la bacteria en el organismo. Está produciendo una infección localizada, una infección sistémica, y hay sepsis, o hay un choque séptico, ¿no? Otro es, hemos visto que esas citoquinas actúan
sobre la temperatura corporal que nos protege, sobre los reactantes de fase aguda que nos protegen. Y otro factor de protección es la migración de leucocitos polimorfos nucleares al foco infeccioso. Eso también nos protege. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, bacterias se generan, de las que se generan sobre todo la interleucina 1 beta, factor de necrosis del tumor, factor neurotrópico ciliar e interferón gamma, tienen efectos sobre la médula ósea. Esto ya hemos visto en hemograma. Los neutrófilos están aquí madurando, adheridos por adhesinas a receptores del endotelio de la médula. Entonces, estas citoquinas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a activar para que esas adhesinas se pierdan, dejen de expresar. Y los neutrófilos están aquí como perros sin cadena, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente van al foco infeccioso, llamados por los factores quimiotácticos del foco infeccioso. Y nosotros vamos a ver en la sangre leucocitosis con neutrofilia. Ahora, pero aquí, por ejemplo, la otra cara de la moneda. Hay neutrófilos en escasa cantidad ya porque la mayoría ya se han ido. O sea, ha habido una migración importante. Se han agotado los neutrófilos. Vean, hay pocos adheridos. Y los que están madurando son las bandas, o sea, las células encalladas. Estas citoquinas también tienen el mismo efecto. Entonces activan y hacen que no se dejen de expresarse esas moléculas. Y estos se van y se dirigen al foco infeccioso. Pocos neutrófilos aumentan como no hay neutrófilos, salen también las formas inmaduras, los callados, y podemos ver leucopenia con neutropenia y pandemia, los callados. Esos son los cambios entonces que ocurren. Un tema sumamente bonito es este, siempre me gusta este tema. Entender bien la base de lo que son los cambios que ocurren a nivel del sistema inmune para protegernos, sobre todo de las bacterias, de los virus,